Entre la última fiesta del estío y el exilio del invierno, recorremos ansiosamente ese reino novelesco de los encuentros inciertos y de las melancolías amorosas, y no nos sorprendería más descubrir que está situado fuera del universo geográfico que si en Versalles, en la cima de la terraza, observatorio a cuyo alrededor se acumulan las nubes contra el cielo azul al estilo de Van der Molle, después de haberse elevado tanto fuera de la naturaleza, nos enteramos de que allí donde ésta vuelve a empezar, en el extremo del Gran Canal, los pueblos que no podemos distinguir en el horizonte centelleante como el mar se llaman Florus o Nimega. Y cuando el último carruaje ha pasado, cuando sentimos con dolor que ella ya no vendrá, nos vamos a cenar a la isla, sobre los trémulos álamos que llaman indefinidamente, antes de responder a ellos, a los misterios del atardecer, una nube rosa pone un postre color de vida en el cielo sosegado. Algunas gotas de lluvia caen sin ruido sobre el agua antigua, pero que sigue siendo en su divina infancia del color del tiempo, y que siempre olvida las imágenes de las nubes y las flores. Y después de que los geranios, intensificando la luminosidad de sus colores, han luchado inútilmente contra el crepúsculo ensombrecido, una bruma viene a envolver la isla que se adormece. Paseamos en la húmeda oscuridad a lo largo del agua donde, a lo sumo, el paso silencioso de un cisne nos sorprende, como en un lecho nocturno los ojos un instante abiertos de par en par y la sonrisa de un niño al que no queríamos despierto. Entonces querríamos tener a nuestro lado una enamorada tanto más cuanto que nos sentimos solos y podemos quererlo en un lugar remoto. Pero cuanto más feliz me habría sentido llevando a Madame de Estelmería a esta isla, donde hasta en verano había frecuentemente niebla, ahora que la estación mala, que el fin del otoño había llegado. Si el tiempo que hacía desde el domingo no hubiese bastado por sí solo para volver grisáceos y marítimos los lugares que en mi imaginación vivía, lo mismo que otras estaciones los volvían fragantes, luminosos, italianos, la esperanza de poseer dentro de unos días a Madame de Estelmería habría sido suficiente para hacer que se alzara 20 veces por hora una cortina de bruma en mi imaginación monótonamente nostálgica. En cualquier caso, la niebla desde la víspera se había levantado incluso en París. No sólo me hacía pensar sin tregua en el país natal de la joven a la que acababa de invitar, sino que, como era probable, que, mucho más espesa aún que en la ciudad, invadiese al atardecer el Bois, sobre todo en la orilla del lago, estaba convencido de que, en cierto modo, convertiría para mí la isla de los cisnes en la isla de Bretaña, cuya atmósfera marítima y brumosa siempre había rodeado a mis ojos como una vestidura la pálida silueta de Madame de Estelmería. Cierto que, cuando uno es joven, a la edad que yo tenía en mis paseos por la parte de Mesegris, nuestro deseo, nuestra convicción confieren al vestido de una mujer una particularidad individual, una esencia irreductible. Perseguimos la realidad, pero a fuerza de dejarla escapar, acabamos por darnos cuenta de que, a través de todas esas vanas tentativas en que hemos encontrado la nada, subsiste algo sólido, y es lo que buscábamos. Se empieza a distinguir, a conocer lo que uno ama. Nos esforzamos por conseguirlo, aunque sea a costa de un artificio. Entonces, a falta de la convicción desaparecida, el vestido suple esa convicción por medio de una ilusión voluntaria. Sabía perfectamente que no iba a encontrar la Bretaña a media hora de casa, pero paseando del brazo de Madame de Estelmería en las tinieblas de la isla, a la orilla del agua, haría como otros que, no pudiendo penetrar en un convento, por lo menos, antes de poseer a una mujer, la visten de monja. Incluso podía alimentar la esperanza de oír junto a la joven algún chapoteo de olas, porque la víspera de la cena se desencadenó una tormenta. Empezaba a afectarme para ir a la isla a encargar el reservado, aunque en esa época del año estuviese vacía la isla y desierto el restaurante, y elegir el menú para la cena del día siguiente. Cuando François me anunció a Alberti, la hice pasar enseguida, sin preocuparme de que me viese afeado por un mentón sombreado de negro, la misma mujer para la que en Balbec nunca me encontraba bastante guapo y que entonces me habría costado tanta agitación y tanta pena como ahora Madame de Estelmería. Quería que mi invitada recibiese la mejor impresión posible de la velada del día siguiente. Por eso le pedí a Albertín que me acompañase inmediatamente para la isla para ayudarme a elegir el menú. Sustituimos tan deprisa a la mujer
a la que hemos dado todo por otra, que nosotros mismos nos asombramos de dar lo que tenemos nuevo a cada hora sin esperanza de futuro. Ante mi propuesta, el rostro risueño y rosa de Albertín, bajo un gorrito liso que bajaba mucho hasta los ojos, pareció vacilar. Debía de tener otros proyectos. En cualquier caso, me los sacrificó dócilmente, con gran satisfacción de mi parte, porque atribuía mucha importancia al hecho de tener a mi lado a una joven de su casa, capaz de encargar la cena mucho mejor que yo. Verdad es que Albertín, representado para mí en Baalbek algo muy distinto, verdad es que Albertín había representado para mí en Baalbek algo muy distinto, mas nuestra intimidad, incluso cuando no la juzgamos suficientemente estrecha con una mujer de la que estamos enamorados, crea entre ella y nosotros, a pesar de las insuficiencias que entonces nos hacen sufrir, unos lazos sociales que sobreviven a nuestro amor e incluso al recuerdo de nuestro amor. Entonces, en aquella que para nosotros ya no es sino un medio y un camino hacia otras, nos sorprende y nos divierte tanto saber por nuestra memoria lo que su nombre tuvo de original para el otro ser que fuimos en el pasado, como si, después de haber gritado a un cochero una dirección, Boulevard des Capucines o Rue du Bac, sin pensar en otra cosa que en la persona a la que vamos a ver, nos diésemos cuenta de que esos nombres fueron en otro tiempo el de las monjas capuchinas cuyo convento se encontraba allí y el de la barcaza que cruzaba el Sena. Desde luego mis deseos de Baalbek habían madurado también el cuerpo de Albertín. Habían acumulado en él sabores tan frescos y tan dulces durante nuestra excursión al Oise, mientras el viento, como un meticuloso jardinero, agitaba los árboles, hacían caer los frutos y barría las hojas muertas. Me decía a mí mismo que, si hubiera habido algún riesgo de error por parte de Saint-Loup, o de que yo hubiese entendido mal su carta y mi cena con Madame de Estermaría no me condujese nada, habría citado aquella misma noche muy tarde a Albertín para olvidar durante una hora de pura voluptuosidad, teniendo entre mis brazos aquel cuerpo en el que mi curiosidad ya había calculado y sopesado tiempo atrás todos los encantos que ahora rebosaba, las emociones y quizá las tristezas de aquel inicio de amor por Madame de Estermaría. Y desde luego, si hubiese podido suponer que Madame de Estermaría no me concedería ningún favor aquella primera noche, me habría imaginado mi velada con ella de un modo bastante decepcionante. Por experiencia sabía de sobra cómo los dos estadios que se suceden dentro de nosotros, en esos comienzos de amor por una mujer que hemos deseado sin conocerla, amando en ella más la vida particular en que se baña que su persona, casi desconocida todavía, como esos dos estadios se reflejan extrañamente en el terreno de los hechos, es decir, no ya en nosotros mismos, sino en nuestros encuentros con ella, sin haberle dirigido nunca la palabra, hemos vacilado, tentado como estábamos por la poesía que ella encarna para nosotros. ¿Será ella o será otra? Y entonces los sueños se fijan a su alrededor, forman un todo con ella. La primera cita, que ha de llegar enseguida, debería reflejar ese amor naciente. No ocurre así. Como si fuese necesario que la vida material conociera a su vez un primer estadio, a pesar de estar ya enamorados, le hablamos de la manera más insignificante. Le he pedido que viniese a cenar a esta isla porque he pensado que le agradaría este ambiente. Por lo demás, no tengo nada de particular que decirle, pero me da miedo que haya demasiada humedad y tenga usted frío. No, lo dice por amabilidad. Le permito, señora, luchar un cuarto de hora todavía contra el frío, para no atormentarla, pero dentro de un cuarto de hora la acompañaré hasta su casa a la fuerza. No quiero que coja usted un catarro. Y sin haberle dicho nada, la devolvemos a casa, sin recordar nada de ella, salvo a lo sumo cierta forma de mirar, pero sin pensar en otra cosa que en volver a verla. Y la segunda vez, sin volver a encontrar siquiera la mirada, único recuerdo, pero pensando únicamente pese a ello en volver a verla, el primer estadio ha sido superado. En el intervalo no ha ocurrido nada, y sin embargo, en lugar de hablar de la comodidad del restaurante, decimos, sin provocar la menor sorpresa en la persona nueva, que nos parece fea, pero a quien querríamos que alguien le hablara de nosotros todos los minutos de su vida. Tendremos mucho que hacer para vencer todos los obstáculos acumulados en nuestros corazones. ¿Cree usted que lo conseguiremos? ¿Se figura que podremos dar cuenta de nuestros enemigos
que podremos dar cuenta de nuestros enemigos y esperar un futuro dichoso, mas estas conversaciones contrastadas, insignificantes al principio, llenas luego de alusiones al amor, no llegarían a producirse. Podía fiarme de la carta de Saint-Loup. Madame de Esther-María se entregaría desde la primera noche, por lo tanto no tendría necesidad de convocar a Albertine a mi casa, como último recurso, para el final de la velada. Era inútil. Robert nunca exageraba y su carta era clara. Albertine me hablaba poco, porque me notaba preocupado. Caminábamos un rato a pie, bajo la gruta verdosa, casi submarina, de un espeso oquedal sobre cuya cúpula oíamos desencadenarse el viento y salpicar la lluvia. Yo aplastaba contra la tierra hojas muertas que se hundían en el suelo como conchas y empujaba con la punta de mi bastón las castañas, espinosas como erizos de mar. En las ramas, las últimas hojas convulsas solo seguían al viento en la longitud de su pecíolo, pero cuando a veces éste se rompía, caían al suelo y lo alcanzaban corriendo. Yo pensaba con alegría que la isla, si aquel tiempo duraba, estaría mucho más lejana todavía al día siguiente y en cualquier caso totalmente desierta. Volvimos a subir al coche y, como la borrasca se había calmado, Albertine me propuso seguir hasta Saint-Cloud. Igual que abajo las hojas muertas, arriba las nubes seguían al viento, y unos atardeceres migradores cuya superposición rosa, azul y verde permitía ver una especie de sección cónica practicada en el cielo, estaban dispuestos a partir con destino a climas más propicios. Para ver más de cerca una diosa de mármol que se lanzaba desde su zócalo y que, totalmente sola, en un gran bosque que parecía estarle consagrado, lo colmaba con el terror mitológico, medio animal, medio sagrado, de sus furiosos brincos. Albertine se subió a un cerro mientras yo la aguardaba en el camino. Vista así desde abajo, no tan amplia y rolliza como el otro día en mi cama, cuando su cuello mostraba los granos de su piel a la lupa de mis ojos cercanos, sino cincelada y fina, parecía una pequeña estatua sobre la que hubieran pasado su pátina los minutos felices de Balbec. Cuando volví a encontrarme solo en mi casa, recordando que por la tarde había hecho una excursión con Albertine, que 2 días después cenaba en casa de Madame de Guermantes y que tenía que contestar una carta de Gilbert, 3 mujeres a las que había amado, le dije que nuestra vida social está llena, como un atelier de artistas, de esbozos abandonados en los que por un momento habríamos creído poder plasmar nuestra necesidad de un gran amor. Mas no pensé que a veces, si el esbozo no es demasiado antiguo, puede ocurrir que volvamos a tomarlos y hagamos una obra totalmente distinta, y acaso hasta más importante de la proyectada al principio. Al día siguiente hizo un tiempo frío y tranquilo. Se notaba el invierno, y de hecho la estación estaba tan avanzada que era un milagro que hubiésemos podido encontrar en el Bois ya asolado algunas cúpulas de oro verde. Al despertarme vi como desde la ventana del cuartel de Doncières la bruma opaca, uniforme y blanca que colgaba alegremente al sol, consistente y dulce como azúcar hilado. Luego se ocultó el sol y la niebla se hizo más espesa todavía por la tarde. Menguó la luz temprano, me arreglé, pero aún era demasiado pronto para salir. Decidí enviar un coche a Madame de Esther-María. No me atreví a montar en él para no obligarla a hacer el camino conmigo, pero puse en manos del cochero un billete para ella en el que le preguntaba si me permitía ir a recogerla. Mientras esperaba, me eché en la cama, cerré un instante los ojos, luego volví a abrirlos. Sobre las cortinas ya no había más que un delgado ribete de luz que iba oscureciéndose. Reconocí aquella hora inútil, vestíbulo profundo del placer, cuyo vacío sombrío y delicioso había aprendido a reconocer en Balbec cuando, solo en mi cuarto como ahora, mientras todos los demás estaban cenando, veía sin ninguna tristeza la agonía del día sobre las cortinas, sabiendo que, muy pronto, tras una noche igual de corta que las noches del polo, iba a resucitar más refulgente en el resplandor de Rivebelle. Salté de la cama, me anudé mi corbata negra, di un golpe de cebillo a mi pelo, últimos gestos de una puesta a punto tardía para ejecutar en Balbec, pensando no en mí sino en las muchachas que habría de ver en Rivebelle, mientras les sonreía de antemano en el espejo oblicuo de mi cuarto, y que, por ello, habían permanecido como los signos precursores de una diversión entreverada de luces y de música. Semejantes a signos mágicos la evocaban.
Es más, era su realización. Gracias a ello tenía yo una noción tan segura de su verdad, un goce tan completo de su fascinación embriagadora y frívola como los que tenía en Combray, en el mes de julio, cuando oía los martillazos del empaquetador y gozaba en el frescor de mi cuarto a oscura del calor y del sol. Por eso ya no era en realidad Madame de Stermarie la mujer a quien habría deseado ver. Obligado ahora a pasar mi velada con ella, hubiese preferido, por ser esta la última antes del regreso de mis padres, tenerla totalmente libre para intentar ver de nuevo a las mujeres de Riverdale. Volví a lavarme por última vez las manos y, en el paseo que el placer me hacía dar por todo el piso, me las sequé en un oscuro comedor, abierto, según me pareció, a la antesala iluminada. Pero lo que había tomado por la rendija iluminada de la puerta, cerrada por el contrario, solo era el reflejo blanco de mi toalla en un espejo apoyado contra la pared, en espera de que lo colocasen en su sitio para la vuelta de mamá. Volví a pensar en todos los espejismos que así había descubierto en nuestro piso y que solo eran ópticos, ya que en los primeros días había creído que la vecina tenía un perro a causa del gañido prolongado, casi humano, que emitía cierto tubo de cocina cada vez que se abría el grifo, y la puerta del descansillo solo se cerraba por sí misma muy lentamente, por las corrientes de aire de la escalera, ejecutando el plumeado de frases voluptuosas y gimientes que se superponen al coro de los peregrinos hacia el final de la obertura de Tannhäuser. Cuando acababa de poner mi toalla en su sitio, tuve ocasión además de gozar de una nueva audición de ese deslumbrante trozo sinfónico, porque un campanillazo me hizo correr a abrir la puerta de la antesala al cochero que me traía la respuesta. Pensaba que sería «esa dama está abajo» o «esa dama le espera», pero tenía en la mano una carta. Por un instante dudé en enterarme de lo que Madame de Stermarie había escrito y que, mientras ella tenía la pluma en la mano, había podido ser otra cosa, pero que ahora, separado de su persona, era un destino que proseguía solo su ruta y en la que ella ya no podía cambiar nada. Rogué al cochero que bajara y esperase un momento, aunque él echaba pestes contra la bruma. En cuanto se marchó, abrí el sobre. En la tarjeta, Vizcondesa Alice de Stermarie. Mi invitada había escrito: «No sabe cómo lo lamento. Un contratiempo me impide cenar esta noche con usted en la isla del Oise. Para mí iba a ser una fiesta. Le escribiré más extensamente desde Stermarie. Muy a pesar mío, saludos». Me quedé inmóvil, aturdido por el choque recibido. A mis pies había caído el tarjetón y el sobre, como el taco de un arma de fuego cuando ha salido el disparo. Lo recogí, analicé esa frase. Me dice que no puede cenar conmigo en la isla del Oise. ¿Podría deducirse que podría cenar conmigo en otro sitio? No cometeré la indiscreción de ir en su busca, pero en última instancia podría interpretarse así. Y aquella isla del Oise, dado que mi pensamiento se había instalado en ella desde hacía 4 días con Madame de Stermarie, no había modo de conseguir que la abandonase. Sin querer, mi deseo volvía a tomar la pendiente que seguía desde hacía tantas horas, y a pesar de aquel mensaje demasiado reciente para imponerse frente a él, todavía me preparaba instintivamente para salir, lo mismo que un estudiante rechazado en un examen querría una pregunta más. Al final decidí buscar a François para decirle que bajase a pagar al coche. Crucé el pasillo y al no encontrarla, pasé por el comedor. De golpe mis pasos dejaron de resonar sobre el entarimado como habían hecho hasta entonces, y se ensordecieron en un silencio que, antes incluso de reconocer su causa, me dio una sensación de ahogo y de claustración. Eran las alfombras que, con vistas al regreso de mis padres, habían empezado a clavar. Esas alfombras tan hermosas en las mañanas felices, cuando, en medio de su desorden, el sol os espera como un amigo que ha venido para llevaros a comer al campo, y posa en ellas la mirada del bosque, pero que ahora, en cambio, eran el primer acondicionamiento de la prisión invernal, de la que, obligado como había de estar a vivir, a hacer mis comidas en familia, ya no podría salir libremente. «Tenga cuidado, señor, de no caerse. Aún no están clavadas», me gritó François. Habría debido encender la luz. Ya estamos a finales de septiembre. Los días buenos han acabado. Pronto el invierno.
En el rincón de la ventana, como en un vidrio de Gallet, una vena de nieve endurecida, e incluso los campos elíseos, en el lugar de las muchachas que uno espera, solo los gorriones completamente solos. Lo que aumentaba mi desesperación de no ver a Madame de Estelmaría era que su respuesta me permitía suponer que mientras yo, desde el domingo, solo había vivido hora tras horas para esa cena, ella indudablemente no había pensado ni una sola vez. Más tarde me enteré de un absurdo matrimonio por amor que hizo con un joven con el que ya debía de estar viéndose entonces y que sin duda la había hecho olvidar mi invitación, porque si se hubiese acordado, desde luego, no habría esperado el coche que, por otra parte, de acuerdo con lo convenido, yo no debía enviarle, para advertirme de que no estaba libre. Mis fantasías de la joven virgen feudal en una isla brumosa habían abierto el camino de un amor todavía inexistente. Ahora mi decepción, mi rabia, mi desesperado deseo de recuperar a la que acababa de negarse, podían, haciendo intervenir mi sensibilidad, fijar el posible amor que hasta entonces, aunque más blandamente, solo mi imaginación me lo había ofrecido. ¿Cuántos son en nuestros recuerdos, cuántos más en nuestro olvido esos rostros de muchachas y de mujeres jóvenes, todos ellos distintos, y a los que hemos añadido el encanto y un furioso deseo de volver a verlos, solo porque en el último momento se nos habían escapado? En el caso de Madame de Estelmaría era mucho más, y ahora, para amarla, me bastaba con volver a verla para que se renovasen aquellas impresiones tan vivas, aunque demasiado fugaces, de que de otro modo, en la ausencia, la memoria no habría podido conservar por falta de fuerza suficiente. Las circunstancias decidieron de otro modo. No volví a verla. No fue ella a la que amé, pero habría podido serlo. Y entre las cosas que quizá hicieron más cruel el amor que pronto habría de tener, fue el recordar esa noche la idea de que habría bastado modificar algunas sencillísimas circunstancias para que el amor se dirigiese a otra parte, a Madame de Estelmaría, aplicado a la que tampoco después me lo inspiró. No era de hecho como yo, sin embargo, había tenido tantas ganas, tanta necesidad de querer, absolutamente necesario y predestinado. François me había dejado solo en el comedor diciéndome que hacía mal en seguir allí antes de que ello hubiese encendido el fuego. Iba a preparar la cena, pero antes incluso de la llegada de mis padres y desde esa misma noche empezaba mi reclusión. Me fijé en un enorme paquete de alfombras todavía enrollada que había puesto en el rincón del aparador y escondiendo entre ellas la cabeza, tragando su polvo y mis lágrimas, semejante a los judíos que se cubrían la cabeza de cenizas en sus lutos, me puse a sollozar. Tiritaba, no solo porque la sala estaba fría, sino porque un sensible descenso térmico, contra cuyo peligro, y es preciso decirlo, contra cuya leve delicia ni siquiera intentamos reaccionar, es causado por ciertas lágrimas que lloran de nuestros ojos, gota a gota, como lluvia fina, penetrante, glacial, y parecen que no han de acabar nunca. De repente oí una voz. ¿Se puede entrar? François me ha dicho que debías de estar en el comedor. Venía a ver si no querrías que fuésemos a cenar juntos a alguna parte, si no te hace daño, porque hay una niebla que se puede cortar con cuchillos. Era, llegado por la mañana, cuando aún le creía yo en Marruecos o en el mar, Robert de Saint-Loup. Ya he dicho, y precisamente en Baalbek había sido Robert de Saint-Loup quien me había ayudado, muy a pesar suyo, a tomar conciencia de ello, lo que pienso de la amistad, a saber, que es tan poca cosa que me resulta difícil comprender que los hombres de algún talento, por ejemplo, un Nietzsche, hayan podido tener la ingenuidad de atribuirle cierto valor intelectual y rechazar, en consecuencia, amistades a las que no estuviese unida la estima intelectual. Sí, siempre ha sido para mí motivo de asombro ver cómo un hombre que llevaba la sinceridad consigo mismo hasta apartarse por escrúpulo de conciencia de la música de Wagner, se haya imaginado que la verdad puede realizarse en ese modo de expresión por su propia naturaleza confuso e inadecuado que son en general las acciones y en particular las amistades, y que puede atribuirse un significado cualquiera al hecho de dejar uno su trabajo para ir a ver a un amigo y llorar con él al enterarse de la falsa noticia del incendio del Louvre. En Baalbek
Había llegado al punto de encontrar el placer de jugar con las chicas menos funesto para la vida intelectual, a las que al menos permanece ajeno, que la amistad, cuyo esfuerzo consiste exclusivamente en hacernos sacrificar la única parte real e incomunicable, salvo que sea por medio del arte, de nosotros mismos, a un yo superficial que, incapaz de encontrar, como el otro, alegría en sí mismo, encuentra una confusa emoción en sentirse sostenido por puntales externos, hospitalizado en una individualidad ajena en la que, feliz con la protección que se le presta, hace irradiar como aprobación su propio bienestar y se maravilla ante cualidades que llamaría defectos y que trataría de corregir en sí mismo. Por otra parte, quienes desprecian la amistad pueden ser, sin ilusiones y no sin remordimientos, los mejores amigos del mundo, del mismo modo que un artista que lleva en sí una obra maestra y siente que su deber sería vivir para trabajar, pese a ello, no por parecer o arriesgarse a ser egoísta, da su vida por una causa inútil, y la da con tanto mayor denuedo cuanto más desinteresadas eran las razones por las que hubiese preferido no darla. Pero cualquiera que fuese mi opinión sobre la amistad, por no hablar siquiera del placer que me procuraba de una calidad tan mediocre que se parecía a una cosa intermedia entre la fatiga y el hastío, no hay brebaje tan funesto que no pueda volverse en ciertos momentos precioso y tonificante, aportándonos el latigazo que necesitamos, el calor que no podemos encontrar en nosotros mismos. Estaba muy lejos, desde luego, de pensar en pedir a San Luc, como hubiera deseado una hora antes, que me hiciese ver de nuevo a alguna de las mujeres de Riverdale. La estela que dejaba en mí la añoranza de Madame de Stermaria no quería ser borrada tan deprisa, pero en el momento en que ya no sentía en mi corazón el menor motivo de felicidad, la entrada de San Luc fue como una ráfaga de bondad, de alegría, de vida, que desde luego estaban fuera de mí, pero que se ofrecían a mí, no pidiendo otra cosa que ser mías. Ni él mismo comprendió mi grito de agradecimiento y mis lágrimas de ternura. No hay nada más paradójicamente afectuoso, por otra parte, que uno de esos amigos, diplomático, explorador, aviador o militar, como era San Luc, y que, marchándose al día siguiente para el campo y de ahí para Dios sabe dónde, dan la impresión de querer tener para sí mismo, en la velada que nos dedican, una impresión que sorprende, de tan rara y breve como es, que puedan resultarles tan dulce y, desde el momento en que les causa tanto placer, no ven que la prolongan y renuevan más a menudo. Cosa tan natural como un almuerzo con nosotros procura a estos viajeros el mismo placer extraño y delicioso que a un asiático nuestros bulevares. Salimos juntos para ir a cenar, y cuando bajaba la escalera me acordé de Don Sears, donde cada noche iba yo a buscar a Robert al restaurante, y de las salitas de comer ahora olvidadas. Me acordé de una en la que no había vuelto a pensar nunca y que no estaba en el hotel donde San Luc cenaba, sino en otro mucho más modesto, entre fonda y casa de huéspedes, en el que servían la patrona y una de sus criadas. La nieve me había obligado a quedarme allí. Además, aquella noche Robert no tenía que ir a cenar al hotel, y yo no había querido ir más lejos. Me sirvieron los platos arriba, en una salita toda de madera. Durante la cena se apagó la lámpara. La criada me encendió 2 velas. Yo, fingiendo no ver bien cuando le tendía el plato mientras ella servía unas patatas, cogí con mi mano su antebrazo desnudo, como para guiarla. Al ver que no lo retiraba, lo acaricié, y luego, sin pronunciar palabra, la traje toda entera hacia mí, apagué la vela y entonces le dije que me registrase para que cogiese un poco de dinero. Durante los días siguientes me pareció que el placer físico, para ser saboreado, exigía no solo aquella criada, sino también el comedor de madera, tan aislado. Fue sin embargo aquella sala en la que cenaban Robert y sus amigos, a la que volví todas las noches por costumbre, por amistad, hasta mi marcha de Doncières. Y sin embargo, ni siquiera en ese hotel en el que se alojaba Robert con sus amigos pensaba yo ya desde hacía mucho. Apenas aprovechamos nuestra vida. Dejamos inacabadas en los crepúsculos del estío o en las noches precoces del invierno las horas en las que nos había parecido que habría podido concentrarse sin embargo un poco de paz y de placer. Pero esas horas no están del todo perdidas. Cuando en su momento cantan nuevos instantes de placer
que pasarían del mismo modo, igual de delicados y lineales, esas horas vienen a aportarles la base, la consistencia de una rica orquestación. Se extienden así hasta una de esas felicidades tipo que sólo de vez en cuando se encuentran, pero que siguen existiendo. En el caso presente, era el abandono de cualquier otra cosa para cenar en un marco confortable que, gracias a la virtud de unos recuerdos, encierra en un cuadro de natural promesas de viaje, con un amigo que ha de remover nuestra vida durmiente con toda su energía, con todo su afecto, que va a comunicarnos un placer emocionado, muy distinto del que podríamos deber a nuestros propios esfuerzos o a las distracciones mundanas. Seremos solo suyos, le haremos juramento de amistad que, nacidos en el espacio cerrado de esa hora, confinados en ella, acaso no serán mantenidos al día siguiente, pero que yo podía hacer sin el menor escrúpulo a San Luc, dado que, con un valor hecho de mucha sabiduría y el presentimiento de que la amistad no puede profundizarse, al día siguiente se habría marchado de nuevo. Si al bajar la escalera revivía yo los atardeceres de Doncières, cuando hubimos llegado a la calle, bruscamente, la noche casi completa, en que la niebla parecía haber apagado las farolas que, muy débiles, sólo se distinguían a 2 pasos, me remitió a no sé qué llegada de noche a Combray, cuando la ciudad sólo estaba iluminada todavía de trecho en trecho y vagaba uno por ella a tientas en medio de una oscuridad húmeda, tibia y sagrada de pesebre, apenas estrellada aquí y allá por un pábilo que no brillaba más que un cirio. Qué diferencias entre aquel año, por lo demás incierto, de Combray y las noches de Rivebelle, que había vuelto a ver poco antes por encima de las cortinas. Sentía yo al vislumbrarla un entusiasmo que habría podido ser fecundo de haber estado solo, y me habría evitado así el rodeo de tantos años inútiles por los que habría de pasar antes de que se declarase la vocación invisible de la que esta obra es la historia. Si eso se hubiese producido, aquella noche, aquel coche habría merecido ser más memorable para mí que el del doctor Percival, en cuyo asiento había escrito yo la breve descripción, encontrada precipitadamente hacía poco e inútilmente enviada con algunos retoques al Fígaro, de los campanarios de Martinville. Es porque no percibimos nuestros años en su sucesión continua día a día, sino en el recuerdo fijado en el frescor o la insolación de una mañana o de una tarde, a la sombra de cierto lugar aislado, cercano, inútil, definido y perdido, lejos de todo lo demás, y suprimidos así los cambios graduales no sólo en el exterior, sino también en nuestros sueños y en nuestro carácter en evolución, cambios que insensiblemente nos han conducido en la vida de un tiempo a tal otro muy distinto, por lo que si revivimos otros recuerdos tomados de un año diferente, encontramos entre ellos, gracias a lagunas e inmensos lienzos de olvido, algo así como el abismo de una diferencia de altitud, como la incompatibilidad de 2 calidades incomparables de atmósfera respirada y de coloraciones ambientales. Pero entre los recuerdos que sucesivamente acababa de tener de Combray, de Doncières, de Rivebelle, en ese instante sentía mucho más que una distancia de tiempo, la distancia que habría entre universos diferentes cuya materia no fuese la misma. Si en una obra hubiese querido imitar aquella en la que me aparecían cincelados mis recuerdos más insignificantes de Rivebelle, habría tenido que vetear de rosa, volver de golpe translúcida, compacta, refrescante y sonora, la sustancia hasta ese momento análoga a la arenisca oscura y dura de Combray. Pero Robert, una vez dadas sus explicaciones al cochero, se reunió conmigo en el coche. Las ideas que se me habían ocurrido se esfumaron. Son diosas que algunas veces se dignan hacerse visibles a un mortal solitario, a la vuelta de un camino, e incluso en su cuarto mientras duerme, cuando de pie en el marco de la puerta le traen su anunciación, pero en cuanto son 2, desaparecen. Nunca las ven los hombres acompañados, y me encontré arrojado en la amistad. Al llegar, Robert me había advertido que hacía mucha niebla, pero mientras hablábamos había dejado de espesarse. Ya no se trataba solo de la ligera bruma que había deseado ver levemente levantarse desde la isla y envolvernos a Madame de Stermarie y a mí. A 2 pasos las farolas se apagaban y entonces era la noche, tan profunda
como el campo abierto en un bosque o más bien en una blanda isla de Bretaña hacia la que hubiese querido volar. Me sentí perdido como en la costa de algún mar septentrional donde 20 veces se corre el riesgo de la muerte antes de llegar a la posada solitaria. Dejando de ser el espejismo que estamos buscando, la niebla se transforma en uno de esos peligros contra los que se lucha, de suerte que hubimos de experimentar para encontrar nuestro camino y llegar a buen puerto, las dificultades, la inquietud y por fin la alegría que da la seguridad, tan insensible para quien no está amenazado de perderla, al viajero perplejo y desorientado. Solo una cosa estuvo a punto de comprometer mi placer durante nuestra aventura, durante nuestra aventurada vuelta, a causa del irritado estupor en que me sumió en un instante, me sumió por un instante. ¿Sabes? Le he contado a Bloch, me dijo Saint-Loup, que no le querías ni tanto así, que encontrabas en él ciertas vulgaridades. Ya ves cómo soy, me gustan las situaciones claras, concluyó con expresión satisfecha y en un tono que no admitía réplica. Me quedé estupefacto. No solo tenía la confianza más absoluta en Saint-Loup, en la lealtad de su amistad y él la había traicionado con lo que le había dicho a Bloch, sino que me parecía, además, que habrían debido de impedirle hacerlo tanto sus defectos como sus cualidades, aquel extraordinario caudal de educación que podía llevar a la cortesía hasta ciertas faltas de franqueza. Su aire de triunfo era el que adoptamos para disimular cierto apuro al confesar una cosa que sabemos que no habríamos debido hacer. Era efecto de la inconsciencia, de la estupidez que elevaba a virtud un defecto que yo no le conocía, un acceso de mal humor pasajero contra mí que le impulsaba a dejarme, o el registro de un acceso de mal humor pasajero contra Bloch, a quien habría querido decir algo desagradable aun a riesgo de comprometerme. Por lo demás, mientras me decía estas palabras vulgares, su rostro estaba estigmatizado por una horrible sinuosidad que solo le he visto una o dos veces en la vida, y que, siguiendo primero aproximadamente al centro de la cara, una vez que llegaba a los labios los torcía. Les daba una repugnante expresión de vileza, casi de bestialidad, puramente transitoria y sin duda ancestral. En estos momentos, que sin duda solo se repetían una vez cada 2 años, debía de verificarse un eclipse parcial de su propio yo, por el paso sobre él de la personalidad de algún antepasado que allí se reflejaba. Tanto como el aire satisfecho de Robert, sus palabras, me gustan las situaciones claras, me prestaban a la misma duda y habrían merecido la misma censura. Quería decirle que si a uno le gustan las situaciones claras, hay que tener los mismos accesos de franqueza en los que a uno mismo atañe y no exhibir